Hola, les saludo con mucho cariño, con mucho afecto. No voy a poder estar con ustedes hoy en la lección, pero les voy a dejar grabada la clase, pues para que podamos ir avanzando. También, pues, hoy los invito a que invitemos a nuestra familia y también a nosotros, nuestras personas, a rezar por el seminario. Hoy es el aniversario de nuestro seminario y pues vamos a pedirle a Dios que nos dé abundantes vocaciones, que nos dé cada día más jóvenes dispuestos a seguir entregando su vida en nuestra diócesis y en toda la iglesia. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Señor, te agradecemos por la vida que nos concedes, por las cosas buenas que de tu mano generosa recibimos. Y te agradecemos especialmente por nuestro seminario en esta jornada, por cada una de las vocaciones que se van gestando a lo largo de los años en esta casa de formación. Ilumina a quienes ahí prestan su oficio, a quienes ahí van caminando en la formación, pero también te pedimos dispongas el corazón de muchos que quieran seguir acercándose para consagrar la vida a ti en el servicio de los hermanos. Ofrecemos nuestro esfuerzo, la dedicación de esta jornada, especialmente por nuestro seminario. En el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, vamos a empezar, voy a compartir pantalla y vamos ahora a dar un paso más justamente en en el recorrido, en el caminar que nosotros hacemos, ¿no? Entonces, esta partecita que es para nosotros, pues justamente de la Trinidad como algo que nos va configurando. Y acá es donde vamos, pues teniendo esta oportunidad. Déjenme aquí ir acomodando nuestras. Ahí estamos. Ok, ok. Tengo aquí algunas cuestiones técnicas, pero déjenme ver qué podemos hacer. Entonces, ah, ok, ok. Ok, bueno, entonces, pues vamos a iniciar justamente con nuestra sesión de hoy y que tiene que ver el día de hoy con lo que encontramos en la Sagrada Escritura acerca de la Santísima Trinidad. Entonces, estamos acá nosotros el día de hoy en esta que va a ser nuestra sesión número 8. Y aquí en esta lección número 8 es entonces, perdón, es la 7, estoy aquí adelantándome, es cómo vamos a encontrar los textos que nos hablan de la Santísima Trinidad en la Sagrada Escritura. Y es importante entonces, ¿no? Que nosotros vayamos contemplando y aprendiendo, descubriendo justamente cómo en el texto sagrado nosotros vamos a encontrar la revelación de la Santísima Trinidad, porque pues es ahí de donde parte toda nuestra historia, ¿no? Bueno, lo primero que vamos a tener es la llamada fórmula bautismal. Esta se encuentra ahí en el texto de San Mateo, capítulo 28, versículo 19, y es justamente cuando el Señor Jesús se está despidiendo de los suyos. Es el momento de la ascensión. Y es ahí cuando el Señor Jesús le dice a los suyos, vayan pues y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Aquí viene lo interesante, ¿no? Y envía a bautizar en el nombre. Y dice entonces el texto del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Aquí es donde nosotros tenemos ya con mucha claridad esa expresión ya de la doctrina trinitaria. Esta, de hecho, se usa como la cita básica, como el punto de partida para nuestra Trinidad. Pero hay un detalle interesante que San Ireneo nos hace notar en este texto. Nos muestra primero cómo dice él
Cuando se habla de el nombre, esta expresión está en singular. Pero enseguida, al ponérsenos el texto delante, entonces el nombre de las personas, aquí ya tenemos un plural, porque ya es el Padre, y es el Hijo y el Espíritu Santo. Entonces, justamente el nombre de las personas, dice el Santo Ireneo, corresponde a un singular. Gramaticalmente diríamos aquí hay un error, porque es en el nombre. Y solamente diríamos entonces una, ¿no? Tenemos que decir, vayan y bauticen en los nombres, Padre, Hijo, Espíritu Santo, dice así San Irineo, y justamente es acá donde entonces se empieza a dar esa conexión ya, donde viene un solo Dios, pero viene también en las tres personas divinas. Es la Santa Trinidad. Y ahí empieza a generarse, ¿no? Cuando nosotros escuchamos esta fórmula trinitaria, justamente es la que va a causar mayor conflicto ya en la fe, pensamos, por ejemplo, con los hebreos, con los judíos, porque es aquí donde está rompiéndose la lógica de ese monoteísmo. Es solamente un solo Dios, pero como son tres personas, entonces no, no cabe, ¿no? Entonces, aquí es donde tenemos nuestro punto de partida para la doctrina de la Santísima Trinidad. Enseguida, después de esto, podemos ir encontrándonos una serie de teofanías acerca de la Santa Trinidad en el Nuevo Testamento. Esas teofanías entonces trinitarias son las que nos van a ayudar a cada uno de nosotros a comprender ya cómo hay claridad en la misma revelación en la Escritura acerca de la presencia del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. La primera teofanía que se nos manifiesta, que se nos habla aquí en nuestro texto, es la que sucede en el bautismo, que apenas pues esta semana justamente estábamos nosotros pues celebrando. Cuando estamos celebrando el bautismo del Señor, nos damos cuenta de que el Señor Jesús está saliendo de las aguas. Ya ahí sabemos cómo se está acercando Juan el Bautista. Juan el Bautista como que dice, no, no, espérate tú, no, yo por ti tengo que ser bautizado. Y Jesús dice, haz lo que te toca hacer. Y entonces Jesús al salir de las aguas está aquí como si estuviera dándose una nueva creación. Así como en el libro del Génesis, ¿no? Se está generando esa creación desde las aguas. Aquí, el hecho de que Cristo venga a salir del agua a través del bautismo implica entonces esa nueva realidad, una nueva creación. Es decir, que a través de las aguas que se están acá usando, nosotros podemos encontrar como la misma humanidad que ha sido asumida por Cristo, lleva entonces ahora un proceso de renovación. Esa humanidad que Cristo está asumiendo, tal como pasó, por ejemplo, en el diluvio. Ahí en el diluvio se da uno cuenta de cómo la humanidad está pasando por las aguas y así está saliendo a una nueva vida, a una nueva historia. Y es entonces cómo se van dando estos gestos. Fijémonos en el bautismo de Jesús, aparece por esta misma realidad una paloma que es la forma de ser el evangelio que escuchábamos en cómo el Espíritu Santo de manera sensible se manifiesta. Pero también esa paloma entonces la conectamos, por ejemplo, a este momento del diluvio, cuando ahí en el diluvio también la misma humanidad está saliendo, está generándose una especie de nueva creación, ¿no? Gracias otra vez al agua, pero aquí viene esta parte de la paloma. Como la paloma, ujú, que es la presencia, sabemos nosotros, del Espíritu Santo, entonces viene a ser el sello, ¿no? Cuando la paloma llega y llega ahí a la barca de Noé, entonces la paloma viene a ser un sello, viene a ser el sello de esta alianza que Dios ha hecho con los hombres. Es ahí donde se está dando un restablecimiento de lo que por culpa del pecado se había perdido. Se vuelve a restablecer.
esta parte de alianza. En el Señor Jesús, nosotros también vamos a restablecer esa nueva alianza con Cristo, gracias al Espíritu Santo. Y esto es justamente esa renovación de la alianza. Cuando hablamos entonces de esta renovación, por todo esto que está implicando la realidad del bautismo, podemos decir, se va a ir estableciendo en Cristo una alianza nueva y dentro de esta alianza nueva vamos a encontrar la definitividad. Ya no va a haber otra alianza. Es la alianza definitiva que se está haciendo en Cristo. Y por esa alianza definitiva es donde el hombre puede adquirir conciencia del proceso de renovación que va a tener con toda la creación. Y esta renovación del ser humano es entonces lo que en el Oriente los padres llaman la divinización. El hombre será divinizado. Nosotros alcanzaremos a tener justamente con Cristo esa participación porque seremos parte de su nueva familia, seremos parte de esa nueva humanidad y así se está haciendo el reflejo de cómo el Padre nos está asumiendo. Cuando en el bautismo nosotros asumimos esa divinización, así como está sucediendo en Cristo, así sucede en nosotros. Cristo es expresado, sabemos, dice el texto, como el Hijo que es amado del Padre. Este Hijo amado del Padre, el Señor Jesús, es enviado entonces a nosotros. Ahí está su tarea, ahí está su misión, enviado al ser humano, ¿no? Enviado a la humanidad en ese amor. Y también vemos cómo es el Espíritu Santo actúa, ¿no? También junto con Cristo, vamos a ponerlo así para que se entienda mejor, el Espíritu Santo actúa con el Señor, actúa con Cristo para que se lleve a cabo esa tarea, esa misión. Y es entonces donde vendrá la complacencia del Padre. Y yo me complazco en ti, ¿por qué? Porque estás llevando a cabo esa obra salvadora, esa voluntad. El Padre se está complaciendo y esa complacencia es, caray, nuestra oportunidad también de ser partícipes de esta nueva realidad. Así entonces, el Padre deja escuchar esa voz suya. Este es mi Hijo amado, escúchenlo. Y es cuando entonces viene en ese sentido, presentado Cristo como el Hijo natural del Padre. Nosotros, por esa distinción natural, nosotros somos hijos adoptivos, Él nos ha adoptado y es el Hijo predilecto, es el Hijo que entonces se manifiesta, no se está haciendo porque ya es. Nosotros sí nos vamos a ir haciendo, ¿no? Pero aquí ya no. Y esa es esa nueva alianza, y esa nueva alianza es la que se está estableciendo con el Señor. Ahora, acá viene la presencia de este Juan Bautista. Juan Bautista es acá ya como entonces, una referencia de lo que está sucediendo en esto que comentamos. Juan Bautista nos habla justamente de esa renovación. Él dice que vendrá uno a bautizarse con agua, pero también habla del fuego. Y sabemos el fuego es ese signo del Espíritu Santo que el bautismo de Cristo está dándose a los hombres. Cristo entonces nos purifica con el fuego. Así lo remite ya el Bautista. Y esa purificación con el fuego es para nosotros pues toda una nueva lógica. Esto le da al bautismo lo que se llama una perspectiva soteriológica. Al hablar de la cuestión soteriológica, recuerden ustedes, estamos hablando de la salvación, ¿sí? Entonces, esa partecita es lo que se va mostrando ya desde el bautismo. En el bautismo, entonces, se va renovando el ser humano, se está renovando
su propia humanidad para participar de esa nueva alianza definitiva, total, donde se está divinizando. Es donde entonces este Hijo amado del Padre nos está entregando ese Espíritu Santo también para hacernos parte de esa familia. Es el Padre que se está complaciendo y así entonces se está reconociendo toda la obra de la Trinidad. El Padre hablando, reconociendo al Hijo y el Espíritu Santo, ¿no? Que está haciendo ese vínculo entre uno y otro. Y así entonces ya decimos, cómo por eso Cristo se expresa, se manifiesta como el Hijo, como lo que es, y ahí nos va marcando un camino. Ese es el primer momento de la teofanía que se da en el bautismo. Pero hay otra teofanía también que es muy interesante. Así como está esta parte de la teofanía primera, me regreso aquí que nos ubiquemos, del bautismo, vendrá una segunda teofanía, vendrá un segundo momento. Y ese segundo momento será en la transfiguración. En el momento de la transfiguración, allá en el monte Tabor, también nosotros vamos a encontrar otra revelación fuertemente de la doctrina de la Trinidad. Aquí en este momento de la transfiguración, nosotros vemos al Hijo y que está justamente mostrando de su esplendor su propia gloria, está mostrándonos el esplendor de su gloria, esa gloria que de ordinario en Cristo pues está oculta. Él se está mostrando solamente bajo su humanidad, pero acá no. Acá Él está mostrando esa gloria porque es como se está expresando su realidad más profunda. Y lo hace justamente entre dos personajes, sabemos nosotros, entre Moisés y del otro lado aparece el profeta Elías. Moisés, sabemos, es el signo de la ley. Y entonces Elías es el mayor de los profetas. Ahí entonces en estos dos personajes, en Elías y en Moisés, se va encontrando cómo ellos están siendo quienes en la antigüedad han preparado, los profetas, la ley, han preparado la venida del Señor. Y hoy esa venida se ha cumplido, ¿no? Se ha preparado en la antigüedad toda esta llegada del Mesías. Y hoy se cumple. Por eso aquí es donde nosotros podemos darnos cuenta de la divinidad del Señor Jesús. Él es el que está cumpliendo esa presencia de Dios que había sido prometida para su pueblo. Y ahí es entonces donde el mismísimo Padre Dios, nuevamente, a través de la voz, se escucha su presencia para que se confirme que Cristo es el Hijo. La voz del Padre, ¿no? Muestra a Cristo como el Hijo. Ahí no dice, este es mi hijo, este es mi hijo. Y entonces dice el texto que también aparece una nube y que la nube que está apareciendo y que envuelve ese momento es también la presencia del Espíritu Santo. Y así como esa nube cubrió a la Virgen María cuando engendró a Jesús, en esa nube el Espíritu Santo está poniendo su acción. Está también confirmando la divinidad del Hijo. Cristo es entonces, si el Mesías es el Hijo, y ahí nos damos cuenta otra vez de esta presencia de la Santísima Trinidad. Aquí esta realidad nos hace pensar otra vez en ese contexto soteriológico. Otra vez esa palabrita, ¿verdad? Recordemos, esto significa la salvación. ¿Por qué decimos esto aquí? Bueno, porque al final se trata de darle una probadita al hombre, de darle una probadita al ser humano. Está presente ahí, sabemos, sus discípulos del Señor Jesús, aquellos que ha llevado al monte Tabor. Entonces, ahí se les está dando una probadita de lo que va a ser después. Entonces, vamos a ponerlo así, ¿no? Hay una probadita de lo que nos espera, de la participación en esa gloria del Señor. Y esto es lo que también decíamos antes, ¿no? La divinización. Entonces, participamos de la divinización del ser humano. Y esta divinización, de la que esperamos gozar, claro, se realiza en ese Señor Jesús que se nos está expresando, que se lo está manifestando, y ahí es donde nosotros estamos asumiendo esa nueva realidad. Ahora,
otra vez hay que precisarlo, ¿eh? Se tiene que decir. Aquí, Cristo, esto es bien importante, solamente se manifiesta como ya lo que es. Porque hay quien dice luego por acá, no, no, es que ahí es donde Cristo era un solamente humano y es adoptado. No, ahí Cristo solamente está manifestando lo que ya es, manifiesta su realidad, digamos, más profunda, su realidad esencial. Y cuando nosotros vemos que Cristo se ha abajado, es cuando hablamos de un abajamiento de parte del Señor para que esté junto a nosotros. Pero no es que Cristo deje de ser lo que es Dios. Y en su potencialidad, en su omnipotencia, se hace como nosotros hombre a través de un movimiento de abajamiento llamado kenosis. Ahí es cuando el Señor se abaja, se humilla y queda cara a cara ante nosotros. Es entonces ahí un momento de expresión, de manifestación, nunca de constitución, porque ya está hecho, ¿no? Porque alguien diría, es que es ahí cuando se hace, es ahí cuando se constituye. Ya está hecho, ya es hijo. Solamente nos está dejando ver ahí su propia realidad. Entonces, estos son los dos momentos de teofanía más fuertes que tenemos a nuestro alcance acerca del misterio de la Trinidad. Ahora, demos un paso más. Al dar un paso más, vamos a encontrarnos también al Señor Jesús, que va justamente a tener una serie de revelaciones dirigidas a nosotros sobre el misterio trinitario, ¿no? Entonces, aquí también vamos a darnos cuenta cómo el mismo Jesús en estos momentos pues va a hablarnos de la Santísima Trinidad, va a hablarnos de su propia condición como partícipe de esto. Y hay dos momentos muy fuertes para ello. El primero es el grito del júbilo. Cuando en el Evangelio de San Mateo, en el Evangelio de Lucas, agarra y dice, Señor, te doy gracias. ¿Por qué? Porque has escondido estas cosas a los sabios y entendidos y las has revelado a la gente sencilla. Gracias, Padre, porque así te ha parecido bien. Se suelta el Señor. Y el otro momento es allá cuando Nicodemo busca a Jesús y Jesús establece un diálogo con él. En esos dos momentos Cristo también está justamente mostrando este misterio de la Trinidad. Vayamos por partes. Entonces, el primero, decíamos, es ese famoso grito de júbilo que se ve en el Señor Jesús y que así es conocido. Tenemos ahí las referencias, especialmente la de Mateo 11, 25, 27. ¿Sí? Está también ahí en Lucas 10, 21, 22. Ahí podemos ver nuestros paralelos. Pero cuando Cristo hace, vamos a lo nuestro, cuando Cristo pone ese grito de júbilo, entonces ahí nos va a mencionar cuáles son como las características de la relación justamente que el Señor Jesús tiene con el Padre Dios. ¿Cuál es la relación que tiene con su Padre, con nuestro Padre? Y acá vamos a encontrarnos que es una relación, primero, donde muestra al Padre como el artífice de la creación. ¿Sí? Es el Padre Dios, el Señor del cielo y de la tierra. Y esto es cuando ha escondido esas cosas a los sabios y entendidos y las revela a la gente sencilla y Cristo sí lo está mostrando. Es el Señor, Dios Padre, hablando de la creación, es mostrado el Padre Dios como el Señor del cielo y de la tierra. Es el Señor de la creación. Ahí nos damos cuenta cómo Cristo nos habló del Padre. Y luego hace referencia a que esta revelación es una revelación que el Padre hace a libre voluntad. Sí, la revelación es acá que el Padre esconde y revela a quien Él quiere. Gracias, Padre, porque has escondido estas cosas a los sabios y entendidos y las has revelado a la gente sencilla. Entonces, fíjense cómo aquí Cristo
nos está dejando ver también de parte de Dios su propia libertad y la libertad en la que actúa. Otra realidad que descubrimos nosotros gracias a Cristo respecto al Padre es la suprema trascendencia, ¿no? El Padre de Dios está por encima. ¿Mm? Aquí nos usa más. La suprema trascendencia está por encima de todo lo que nosotros pudiésemos hablar. Está fuera de todos aquellos que se sienten sabios e inteligentes. Has escondido estas cosas a los sabios, a los inteligentes. Esto habla de cómo Dios está por encima de todo, hombre. Nosotros no podemos alcanzar y abarcar totalmente a Dios, para nada. Y la otra realidad que nos muestra Jesús, el Padre Dios aquí, es la libertad. Esa libertad suprema, una libertad de benevolencia. ¿Por qué se dice de benevolencia? Porque es cuando dice el texto, así te ha parecido bien, así lo has decidido. Entonces, Cristo nos enseña cómo el Padre tiene un señorío a partir de la creación, cómo el Padre justamente hace una revelación, es revelador, pero en plena libertad a quien quiere él. Luego su trascendencia total, ¿no? No podemos alcanzarlo, pero esa libertad de benevolencia, porque así le ha parecido bien. Eso es lo que nos dice Cristo en relación con el Padre. Voy a poner acá otra vez. Vamos a ver a Cristo ahora en relación con el Hijo, o sea, consigo mismo. ¿Qué es lo que dice respecto a esta realidad de Él mismo? ¿Qué sacamos acá, no? En esta relación. Bueno, ahí nos queda bien claro cómo justamente el Hijo recibe todo del Padre, ¿sí? Todo se lo da el Padre Dios, el Padre Eterno. Así le parece bien al Padre Dios, sí, todo lo ha puesto en mis manos y todo. Ahí está. Ahí está justamente cuando el Señor Jesús está recibiendo esa potencialidad. Pero bien también la libre voluntad. También el Hijo, desde esa libertad que el Padre Dios le ha dado, Él tiene ahora el poder, la potestad, la libertad de mostrar y de decir esto a quien Él considere. No puede ser así como que va a ser coaccionado. No, no. Su libre, totalmente y absoluta voluntad. Y en relación con el Espíritu Santo, ¿no? Este episodio que nos enseña. Entonces, aquí nosotros nos vamos a dar cuenta que también se presenta el Espíritu Santo. Y entonces se dice que Cristo exultó en el Espíritu Santo, es decir, en el gozo, en la fruición, el gozo, ¿no? Esto exalta, se exalta en ese sentido en el Espíritu Santo. Y esto es entonces, ahí es su presencia. Se llenó de gozo, se llenó de esa fruición, que es el término técnico que se usa, ¿no? Hablamos de la fruición porque es lo que estamos gozando. Entonces, dense cuenta cómo está en este grito de júbilo cuando Cristo lo pone de esa forma, cómo está manifestándose, expresando esa presencia de la Santa Trinidad desde lo que él mismo está teniendo ahí. Luego viene entonces el otro momento. Y ya decíamos, este fue el grito de júbilo, pero viene ahora cuando se da el diálogo con este fulano Nicodemo. Hay un diálogo, ¿no? Entre Jesús y Nicodemo. Entonces, en este diálogo, Juan, lo vamos a encontrar en Juan 3, 1, 21. En este diálogo también nos vamos a encontrar ciertas realidades muy interesantes que se van a ir expresando también en torno al valor de la Trinidad que se está conociendo, que está manifestándose. Lo primero que vemos en este diálogo es como el mismo Nicodemo
está reconociendo al Señor Jesús como el Cristo. Reconoce la procedencia divina de Cristo, ¿no? ¿Por qué decimos esto? Porque le llama Kyrios, le llama Señor. En la palabra Kyrios, la palabra Señor, pues está siendo justamente reservada para Dios. Entonces, al reconocer la procedencia de Cristo, esto es que está reconociendo su divinidad. Y en esta divinidad, Nicodemo sabe que se está encontrando delante de una revelación. Es Cristo el revelador. Y ahí está ubicado Nicodemo, ¿no? Cómo justamente en el Hijo se está dando una revelación. Y viene la pregunta, ¿no? Viene la pregunta en ese diálogo que sabemos, pues que Nicodemo le lanza a Jesús cuando le dices que tienes que nacer otra vez. A Chihuahuas, ¿cómo es eso de renacer? Voy a meterme otra vez en la panza de mi mamá y voy a nacer de nuevo. ¿Cómo voy a renacer? Porque Cristo le dice que esto es necesario si Él quiere, ¿no? Entrar al reino de los cielos. Entonces, acá, Nicodemo está haciendo así como cuestionando, chicos, ¿cómo es esto, no? ¿Cómo se tiene que dar? Y fíjense ustedes cómo se está dando el mismo esquema que se va a dar más adelante con el joven rico. Se reconoce la divinidad. Llega el joven rico, ¿no? Maestro, rabí, reconoce su lugar de Cristo. Y viene la pregunta, ¿cómo voy a entrar al cielo? ¿Cómo voy a entrar a la vida eterna? ¿Cómo voy a entrarle al reino? Ahí está esa inquietud que está latente en el judío y que se manifiesta en esta realidad de la cuestión de la salvación. Es entonces cuando dice, bueno, ¿cómo lo voy a hacer? Bueno, pues Jesús va a dar una respuesta. Aquí démonos cuenta nuevamente, ¿eh? Fíjense cómo se repite esto. Hay un contexto de carácter soteriológico. Esa palabrita otra vez nos la encontramos, ¿no? Recuerden que es lo que se refiere a la cuestión de la salvación. Quiero llegar al cielo, quiero llegar a la vida eterna, ¿no? ¿Qué voy a hacer para entrar en el reino? Y en ese contexto podemos darnos cuenta que la revelación es en orden a la salvación, ¿eh? La revelación es en orden a ese encuentro del ser humano para que podamos llegar al cielo. Así entonces, por esto que hemos dicho hasta ahora, podemos hacer esta anotación ya desde este momento, como toda la salvación del ser humano es actuada, es obrada también, no solo por Cristo, sino por toda la Santísima Trinidad. Esta parte es fundamental. La Santísima Trinidad es entonces la que se presenta, sí, en Cristo, pero se presenta actuando, el Padre, el Espíritu Santo, de tal forma que nos damos cuenta que hay un ser humano que está recibiendo una vida nueva. Y esta vida nueva no le viene del mundo, esta vida nueva le viene de parte de Dios. Sí. Por eso, aquí es donde se dice con Nicodemo que hay que nacer del agua y del Espíritu Santo. Ahí es donde se tiene que encontrar esa primera situación, ¿no? Es donde nosotros estamos recibiendo esta vida nueva. Viene de Dios. Nacemos del agua, nacemos del Espíritu. Es ahí como se remite a la idea bíblica, ¿no? Hay que nacer del agua, hay que nacer del Espíritu, y esto nos hace conciencia de nuestra condición de hijos. Y esta vida, valga decirlo, no nos la da el mundo, nos la da Dios. Así entonces sería esa claridad. Lo que nace del mundo, hablando de todo esto, ¿no? Lo que nace del mundo, pues obviamente, sí, ahí se va a quedar. Nace del mundo, nace de lo humano, pues es solamente eso. Es humano, podemos decir nosotros. Ujú. Porque está generando el hombre.
Pero aquello que nace, aquello que es engendrado por el Espíritu Santo, es espiritual. Y entonces aquí cambia la cosa. Lo que es engendrado es espiritual porque es donde viene la acción del Espíritu Santo. Y esta acción del Espíritu Santo es entonces ya lo que nos empieza a hacer referencia a la parte divina de nuestra vida. Es donde estamos encontrándonos ya cara a cara con esta dimensión divina que podrá ayudarnos y que podrá fortalecernos. Entonces, el Espíritu Santo que está mostrándose en ese diálogo con Nicodemo va a ser el encargado, va a ser el que nos va a conceder esta fuerza divina para renacer a la vida nueva, ¿no? Esa fuerza que está recibiendo en el bautismo, esta fuerza divina, es la que nos permite este renacimiento, es la que nos permite esa vida nueva. En Cristo, por eso recibimos al Espíritu Santo. Y nosotros como seres humanos estamos creados, hemos sido hechos para esta vida nueva, no para una vida vieja. Hemos sido creados para ello. Y esto lo tenemos que comprender. Se trata de esa vida nueva. Así le dice entonces Cristo a Nicodemo, la vida nueva, la vida del Espíritu. A esa la tiramos. Y hay otro detalle aquí muy hermoso. Cuando se está hablando justamente de este nacimiento, entonces se habla del Padre, se habla de una paternidad divina. Pero aquí lo interesante es que esta paternidad divina es colocada bajo términos de maternidad. Y eso es muy bonito. ¿Por qué? Porque se hace ahí la referencia a que nosotros vamos a renacer como hemos nacido de nuestras mamás. Y esto pues nos hace conciencia de que en el Padre Dios, en el Padre Eterno, está esta dimensión del varón y de la mujer. Dios es Padre y Madre. ¿Por qué? Porque Dios es todo. Nos hemos acostumbrado a ver solamente a Dios como Padre y enfatizamos, parecería, solamente la masculinidad, ¿no? Pero Dios es todo. Dios es masculinidad y feminidad, porque en Dios se contiene todo. Dios es Padre y Madre. Y esto es lo que nosotros tenemos que ir, pues, conservando, que no se nos escape esto. Así entonces, hay un acceso para el hombre al cielo. Hay un acceso para el hombre que le va a permitir llegar a la vida nueva. Y esta llegada a esta vida nueva, a esta vida del cielo, es lo que llamamos entonces la salvación. Y esa salvación, por eso que estamos diciendo, es la que se va a realizar en Cristo, gracias a que fue enviado por el Padre. Se realiza en el Espíritu Santo, gracias a que ha sido enviado por el Padre y el Espíritu Santo. Entonces, viene una salvación, sí, por parte del Padre. Él es el que salva, ¿no? Pero esta salvación es actuada a través del Hijo y a través del Espíritu Santo. Son como, dice Irineo justamente, son como las manos a través entonces de las cuales Dios actúa. Y esta salvación se va por eso a interpretar en ese sentido como una nueva creación. Hay un nuevo nacimiento, ¿no? En el lenguaje que se va usando aquí. Y ese nuevo nacimiento es entonces una nueva creación, de la cual estamos haciéndonos partícipes. Y esto lo debemos de tomar en conciencia. Y hay otra oferta en todo esto. Cuando uno está renaciendo, entonces ese renacer es recordar, en este caso, como dice Jesús Nicodemo, es que viene de lo alto. Venimos de Dios, venimos de lo alto. Y esto va a ser como una especie de contraste con aquella partecita de la cual se está remitiendo, pues solamente así como que la sabiduría de este mundo, ¿no? Los sabios y entendidos, pues aquí hay más.
Aquí hay más, aquí no hay así como que nos vamos a detener con esto. Es mucho, pero mucho más. Entonces, ahí está, en esta realidad, cómo se están dando por parte de Cristo esas revelaciones de la Santa Trinidad. Llega otro momento culmen, y este momento culmen es justamente en el misterio pascual. Ahí en la pasión, muerte y resurrección de Cristo se va a dar también esta epifanía de la Trinidad. Ahí se nos muestra no solamente a Dios Hijo, ahí nosotros vamos a encontrarnos con la presencia misma de toda la Santísima Trinidad. Se dice por eso que este momento del culmen del evento pascual es el culmen de toda la revelación de de la Santísima Trinidad. Sabemos pues toda la fuerza que implica, ¿no? Este sentido. Es el culmen de esa revelación trinitaria. Y así entonces, gracias a este misterio pascual, San Pablo dice que ahí Cristo mismo nos ha abierto, nos ha abierto la dimensión divina, nos pone en contacto, nos pone delante de esa nueva realidad, de tal manera que cada uno de nosotros puede acceder, gracias a Cristo, a esa nueva forma en la cual se va a vivir, se va a actuar. Y así entonces dice San Pablo, si hemos recibido al resucitado y nos unimos a él por el Espíritu Santo, entonces nosotros somos criaturas nuevas. Se trata de recibir al Señor resucitado. Y este recibimiento que damos a Jesús resucitado es para que estemos unidos a Él. Y estando unidos al Señor Jesús, vendrá justamente esa conversión. ¿A qué nos estamos refiriendo con esto? A que nosotros somos criaturas, y criaturas nuevas, pues, ¿m? En Cristo. Y hemos hecho esto porque experimentamos también la misericordia del Padre. Es el Padre misericordioso el que nos está enviando a Cristo. Es el Padre misericordioso el que en Cristo es el Espíritu. ¿Para qué vamos esto? Y ahí estamos teniendo toda esta experiencia, podemos decir que se hace Pablo, es una experiencia de misericordia. La Trinidad se revela como un acto misericordioso. Vamos con Juan. Del lado de San Juan, entonces acá, Juan, él va a hablar de cómo la cruz de Cristo es justamente la manifestación de su gloria, ¿no? Ahí en la cruz se da esta manifestación de la gloria de Cristo. Y uno dice, no, 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 ¿cómo puede ser que se esté glorificando ahí? Y eso hay que entenderlo, porque hay gente que le da trabajo, ¿eh? No, 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 es un momento horrible, es el momento en que Cristo lo están deshaciendo, lo están matando, sí, pero ahí se manifiesta su gloria. ¿Por qué decimos esto? ¿Por qué en la cruz Juan expresa esto? Porque aquí en la cruz hay una victoria, y esta victoria es la victoria del amor. El amor es el que está manifestando en su máxima expresión. Nadie tiene más amor que aquel que da la vida por los suyos, sus amigos. Y esta victoria es el amor que hay entre el Padre y el Hijo. Y este amor entre las personas divinas, entre el Padre y el Hijo, es el amor que se refleja sobre nosotros. Es el amor que se va a comunicar al ser humano, y esto es gracias al Espíritu Santo. Y el otro aspecto aquí a subrayar, pues es la victoria. Hay una victoria sobre el pecado, sobre la muerte. Entonces, la muerte aquí ha sido vencida. Y en esa conciencia es donde nosotros debemos seguir creyendo. Así entonces, el ser humano, cada uno de nosotros, al contemplar a la cruz, tenemos que aprender a ver esa gloria. Tenemos que aprender a contemplar aquí al crucificado
Y al ver al crucificado, descubramos aquí esta gloria, ¿no? Esa gloria que Él expresa. Contemplemos eso. Y es ahí también para Juan donde el Espíritu Santo es dado al ser humano. ¿Sí? El Espíritu Santo es dado al ser humano. Por eso quienes ven también aquí un Pentecostés. Dice el texto de Juan que el Señor exhala y entregó su Espíritu. Al entregar ahí el Espíritu es donde está entonces mostrándonos cómo se va expresamente entregando esa realidad del Hijo que nos consigna, que nos entrega el Espíritu Santo. Y esto pues es muy, muy padre también en ese sentido, ¿no? Entonces, bueno, ahí tenemos esta otra parte, ¿no? El misterio pascual como ese momento de la epifanía de la Trinidad, cómo ahí se nos está manifestando. Bueno, vamos a dejar aquí en este punto, el punto 4 justamente de nuestro temario, para si Dios nos permite la próxima semana ir continuando pues con esta parte de cómo en la Biblia, en la Trinidad, se está manifestando, gracias a Cristo por el Espíritu. Esta parte creo que nos tiene que dar mucho, mucho, mucho para reflexionar, para pensar, para reencontrarnos justamente pues con el Señor. Bueno, vamos a hacer una oración para agradecerle a Dios, para encomendarnos y encomendar hoy justamente nuestro seminario. En el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Agradecidos, Padre Dios, por las cosas buenas que generosamente de tu mano recibimos. Confiemos en tus manos cada una de nuestras intenciones y necesidades para que también nos escuches, para que también nos socorras. Permítenos acercarnos cada día más y más a la Sagrada Escritura para descubrirte trinitariamente entre nosotros y junto con ello te pedimos que esta revelación penetre y llegue a los corazones, especialmente de aquellos más jóvenes que están buscando consagrarse a Dios, que están buscando encontrar respuestas a su vida. Que en Cristo, por el Espíritu, remitiéndonos a ti, nosotros y ellos todos encontremos aquello que sacia la sed del corazón. Bendice nuestro seminario, bendice las vocaciones, concédenos sacerdotes, sacerdotes santos. Te lo pedimos a ti, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Bueno, pues estamos mirándonos para la próxima lección.